Bienvenidos a Galaxia Sonora. En esta nueva entrega nos adentramos en Sombras de los Sith, una emocionante novela que nos transporta a una galaxia en tiempos de paz, pero donde una amenaza oscura empieza a emerger. Mientras la Nueva República trabaja para consolidar una era de libertad y Luke Skywalker entrena a la siguiente generación de Jedi, una sombra oscura empieza a crecer en la fuerza. Acompáñanos en esta intrigante aventura que mezcla la búsqueda desesperada de Lando Calrissian por su hija con los siniestros planes de una secta en Exegol y una familia aterrorizada en el espacio salvaje. Prepárense para descubrir secretos profundos y enfrentar el resurgimiento del mal en el universo de Star Wars. Capítulo 26. El sepulcro. Coordenadas desconocidas. Abrió los ojos. Estaba estirada en el suelo. Frente a ella, a cierta distancia, estaba la máscara. Parpadeó y se tocó la cara. La sangre de su labio superior seguía pegajosa. No llevaba mucho inconsciente. El interior de la máscara era un vacío, un agujero en el espacio y el tiempo. Desde allí oía el eco de las almas muertas. Hizo el intento de levantarse, pero se estremeció cuando su mano se apoyó en el borde de algo duro y afilado. Dio media vuelta, se levantó y vio que tenía un gran fragmento de cristal Kyber rojo tirado al lado. No recordaba el viaje de regreso en el TIE. No recordaba haber vuelto a su cripta. Sin embargo, recordaba su encuentro en la estación espacial. El Jedi. Él tenía los cristales, los fragmentos, con la otra mitad del que ella poseía. Se sentó de cuclillas pensándolo, con la cabeza cada vez más despejada. Si un Jedi tenía los cristales, ¿tenía alguna esperanza real de recuperarlos? No era una Sith. Y aunque él lo había sido, hacía muchísimo tiempo. ¿Realmente serían rivales para un oponente tan poderoso? Sintió una presión en el pecho y su respiración se aceleró. El miedo se apoderó de ella y ese miedo se transformó rápidamente en pánico. Porque allí lo tenía, ¿no? El fin. El fracaso. Combatir con un Jedi era un suicidio. Nunca llegarían a Exegol. Como si percibiera sus pensamientos y sus emociones, un grito largo, terrible y primitivo atravesó la cripta, el sonido de la muerte y agonía de siglos pasados. Era lo bastante fuerte para eclipsar todo lo demás. La cabeza le daba vueltas y chispas negras empezaron a bailar en su visión. Tenía miedo. Recordaba su nombre y quién era él y tenía miedo. El sonido era el rugido de su ira, la de él. Entonces el grito se silenció y oyó otro sonido, unos pitidos constantes y persistentes. Al entender lo que era, se arrodilló ante el pedestal de bronce. Delante había un pequeño holoproyector. Con la cabeza agachada, aceptó la transmisión y el dispositivo de comunicación cobró vida al establecer contacto. Miró hacia arriba, a la gran cara vendada de un miembro del Sith Eterno que se alzaba en fantasmagórico azul sobre ella, y volvió a bajar la cabeza hacia el suelo. No respondiste la llamada, dijo una voz seca y rasposa. Ella cambió de posición intentando ignorar el dolor de sus piernas y la horrible sensación en su estómago. Ladeó la cabeza con los ojos bien cerrados en un intento por concentrarse, por recordar. No entiendo, dijo, finalmente. Sí que había respondido la llamada, estaba hablando con el Sith Eterno, ¿no? Eres nuestra agente. La voz del sectario era un susurro, bajo la cara fuertemente vendada. Si quieres la recompensa que te prometimos, nos obedecerás en todo, cuerpo y mente, no respondió. Tenía la concentración justa para seguir la conversación, muy lejos de entender los acertijos que tanto parecían gustar a los sectarios. Ochi de Bestun te llamó para pedirte ayuda. Deberías haber respondido, Ochi. Casi lo había olvidado. Su misión para el Sith Eterno no tenía nada que ver con ella, solo era una intermediaria. Lo siento, dijo. No estabas aquí, dijo el sectario. No era una pregunta. Ella levantó la cabeza, el holograma era brillante, pero irregular en los bordes. Lo atravesaban líneas de interferencias, todo ello palpitando ligeramente. Soy vuestra servidora, dijo, apretando los dientes, pero sigo teniendo libre albedrío. Haré mi trabajo como consideré oportuno. Miraba fijamente el holograma. El sectario estaba completamente quieto, impenetrable. Pasaron los segundos. El holograma zumbaba y palpitaba. Entonces el sectario habló. Ten presente a qué señor sirves. Tras esto el holograma se apagó. Ella se arrodilló un momento, después se estiró, enroscándose en posición fetal. Al percibir el estado de su ocupante, la luz blanca de la cámara de meditación empezó a atenuarse y al poco solo la iluminaban, como a la cripta de detrás, las baterías de controles de las paredes y la centelleante luz azul-verde de la forja droide ardían lentamente. Y entonces lo oyó. Risas lejanas.
una voz masculina resonando por toda la cripta, o quizás solo dentro de su cabeza. Él estaba cerca, podía sentirlo. Estaba de espaldas a la máscara tirada en el suelo, pero podía sentirla a un punto de presión cálido y frío perforándole la parte trasera del cráneo. Servidora mía, hija mía, no prestes atención a las palabras de aquellos que nos niegan lo que merecemos. Abrió los ojos. Los tenía húmedos. ¿Qué quiere? Tenemos trabajo que hacer. Tú y yo. Mucho trabajo. Se puso de pie. Sabía que no se podía resistir. No tenía sentido intentarlo siquiera. Mientras su miedo crecía, volvió a sentir aquella excitación, consciente de que se iba a poner la máscara, consciente de que se iba a entregar a la presencia que hechizaba la máscara desde tiempos inmemoriales. Así funcionaba. Lo sabía. Era una adicción, una droga. La odiaba y amaba a la vez. Sin darse cuenta, se encontró de rodillas en el suelo. Recogió la máscara y se la puso, y su cabeza estalló con los gritos quejosos de los muertos y, en la parte lejana, aquella risa profunda y terrible. ¿Qué debo hacer?, preguntó, sin saber bien si había pronunciado las palabras o solo las había pensado. Los cristales. Debemos volver a forjar las partes en el todo. Solo así podremos llegar a Exegol. Ella negó con la cabeza. La pesada máscara de bronce, elaborada con metal meteórico, parecía ligera como el aire, como si no la llevase siquiera. El Jedi tiene los cristales. Se calló, oyó el aullido de los muertos, como si fuera el ojo de un huracán, y después se diluyó. Entonces, él habló. No tengas miedo. El Jedi es demasiado poderoso. Hemos perdido los cristales. Exegol debe ser nuestro. Los cristales mostrarán el camino. No lo entiendo, maestro. De nuevo, el aullido del viento, los gritos, pero levantó la cabeza. Podía percibir que él no estaba enfadado, ni mucho menos. Estaba contento, muy contento. La disonancia en la fuerza se ha callado, pero hay un camino. Como las geometrías oscuras mostrarán el camino a Exegol, también mostrarán el camino que lleva a ellas. Maestro, el rugido de un trueno lejano, un eco de una tormenta de otra época. No necesitas entender, hija. Solo necesitas entregarte a mí y todo será. Se relajó. Así era más sencillo. ¿Por qué luchar contra lo inevitable? Le flaqueó la cabeza, pero la subió abruptamente, con los ojos negros de vidrio brillando intensamente. Rápidamente recogió el cristal Kyber y lo llevó hasta la forja droide. Allí lo colocó en Electroyunque, una plancha ancha de cercium carbonizado situada ante el horno cónico, con las llamas azules y verdes lamiendo perezosamente las paredes de aquel espacio parcialmente cerrado. Bajó las manos y recogió un enorme martillo de plata del suelo. Lo levantó bien alto y lo bajó con todas sus fuerzas. El primer golpe fracturó el cristal y los gritos de dolor de su cabeza cambiaron, adquirieron un nuevo timbre, como si el cristal añadiera sus quejidos agónicos a la gran cacofonía. Con el segundo golpe, el cristal se rompió en pedazos, quebrado por las líneas de su estructura para producir una serie de esquirlas largas, todas demasiado grandes para una espada láser. Dejó el martillo y fue hacia los controles de la forja. Había una gran palanca pesada en el suelo. La agarró con ambas manos y tiró de ella. En el acto, el cono del horno se dividió, con su interior abriéndose como los pétalos de una flora Aike. Una gran llama brotó, con el azul y verde transformándose en blanco por el aumento de temperatura, una luz tan intensa que bañaba por completo el interior de la cámara. Miró aquel fulgor un momento, dio media vuelta y regresó hacia la cripta. Se plantó frente a la cámara de meditación y miró las hileras de droides postrados. Fue hasta el primero, levantó una pierna y lo empujó con la bota. El droide cayó de lado, golpeando el suelo metálico con un fuerte tañido. Rodeó la cabeza y metió las manos bajo sus brazos. Tiró. El droide se empezó a mover, poco a poco, mientras ella retrocedía y arrastraba la pesada máquina hacia la forja. Ya en el electroyunque, arrastró el droide hasta un perfil rectangular pintado en el suelo y apretó un pedal que había junto a la palanca del horno. La porción del suelo en la que estaba tirado el droide se elevó y ladeó, formando una mesa de operaciones para el herrero. Recogió una magno llave y empezó a quitar el caparazón metálico que cubría la parte central del droide. Sacó el panel blindado y lo dejó caer al suelo. Se puso manos a la obra. No sabía mucho sobre aquellos droides, solo que se había sentido obligada a acumularlos. No recordaba haberlos metido en la cripta, pero no pensaba en eso. Y ahora se dejó ir. Dejó que él la guiara, mientras sus manos trabajaban en los ajustes dentro del pecho del droide. Al terminar, recogió una de las esquirlas de cristal Kyber con unas tenazas de horno,
La metió en las llamas de la forja y la mantuvo allí hasta que las puntas de las tenazas empezaron a ponerse rojas. Sacó el cristal y lo colocó dentro del hueco que había abierto en el pecho del droide. Pasaron minutos, horas, no sabía. Finalmente, la conciencia volvió a su ser y bajó la vista hacia su obra. La esquirla de Kyber, ahora cubierta de metal y conectada a una horquilla de complejos sistemas electrónicos, estaba dentro del droide. Recogió la placa pectoral del suelo y la recolocó en su sitio. Después, sacó una larga sonda y la insertó a un lado del cuello. Activó un botón de la sonda y el droide abrió los ojos, que primero brillaron blancos y después se oscurecieron a un tono rojo sangre. Cuando el droide se levantó de la mesa y volvió a la cripta, ella miró las esquirlas de cristal alineadas en la mesa de trabajo. Con un droide buscador activado, con todos los electrones de su sistema cantando con la reverberación del cristal Kyber de su interior y todos los ciclos de sus controles escuchando la llamada de los otros fragmentos de cristal, un eco que se propagaba por toda la galaxia. Un droide buscador activado. Solo le faltaban 10. Y así concluimos otro fascinante capítulo de Sombras de los Sith. Ha sido un viaje lleno de misterio y emoción, desde los esfuerzos de Lando Calrissian hasta los oscuros planes de los Sith y las amenazas en el espacio salvaje. Si les ha gustado este capítulo, asegúrense de darle like al video, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse las siguientes entregas. Queremos conocer su opinión sobre esta historia y qué otros audiolibros les gustaría escuchar, así que dejen sus comentarios abajo. Síguenos en Instagram para contenido exclusivo y las últimas actualizaciones. Y no olviden explorar nuestras listas de reproducción para más historias épicas del universo de Star Wars. Hasta la próxima. Que la fuerza los acompañe siempre. Nos vemos en el siguiente video.